Nosotros hemos trabajado y ganado terreno, credibilidad, espacio, y aquí estamos. Nosotros queremos y podemos construir una Unión Europea diferente y mejor que la actual, capaz de concentrar sus iniciativas y sus recursos económicos solo en los temas más importantes, en lo que realmente puede ofrecer un valor añadido, como por ejemplo defender sus propias fronteras exteriores. Hoy, hace 80 años, daba comienzo en las playas de Normandía el mayor desembarco militar de la historia, la así llamada Operación Overlord. El 6 de junio de 1944, el día D, más de 150,000 soldados estadounidenses, británicos, canadienses conseguían abrir un nuevo frente contra el ejército nazi en Europa Occidental. Como hemos visto en decenas de películas, esta operación fue uno de los puntos de inflexión para darle la vuelta a la marea en la Segunda Guerra Mundial. Después del desembarco de Normandía, se consiguió estabilizar el frente francés al tiempo que el ejército soviético avanzaba por el este. Tanto es así que antes de que pasara un año desde el día D, las tropas rusas estaban entrando en Berlín y Adolf Hitler se suicidaba en su búnker. Hoy se celebran grandes fastos en Europa para conmemorar el 80 aniversario de aquella operación militar que, junto con otras muchas, consiguió 2 victorias de dimensión civilizatoria: liberar el continente europeo del dominio de un régimen violento y dictatorial, pero también detener uno de los mayores genocidios de la historia. Durante la propia Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich asesinó de forma sistemática e industrial a entre 12 y 16 millones de personas, según los diferentes historiadores. Aunque los nazis asesinaron a varios millones de prisioneros de guerra y civiles soviéticos, alrededor de 2 millones de polacos no judíos, 250,000 de enfermos mentales, más de 500,000 de gitanos y un número indeterminado de discapacitados físicos, homosexuales, negros y opositores políticos, el grupo más numeroso en el que Hitler centró su esfuerzo genocida fue el de los judíos europeos. Por ello, la celebración que tiene lugar hoy en Occidente es doblemente importante. Hoy se celebra no solamente que Europa no haya caído íntegramente bajo el dominio nazi, sino también que aquel 4 de junio de 1944 y durante los meses siguientes se pudo detener uno de los episodios más oscuros de la humanidad, el Holocausto. En una época en la que los partidos herederos del nazifascismo están incrementando sus perspectivas electorales en todo el continente al tiempo que son normalizados por unos medios de comunicación propiedad de las oligarquías, es enormemente importante recordar que hace apenas 80 años los nazis estaban asesinando a millones de personas en cámaras de gas y en campos de exterminio. Hoy que la presidenta de la Comisión Europea abre públicamente la puerta a llegar a acuerdos con Giorgia Meloni, heredera política directa del aliado de Adolf Hitler, Benito Mussolini, hoy que ni siquiera la candidata del PSOE es capaz de descartar públicamente que vaya a aceptar un puesto en el gobierno europeo si para ello tiene que sentarse con la extrema derecha, es una obligación de todo demócrata celebrar la victoria de los ejércitos aliados de las potencias occidentales y la Unión Soviética sobre los nazis. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que, como ocurría hace 80 años, hoy también hay un genocidio en marcha. No en suelo europeo, pero tampoco lejos de este continente. Hoy el ejército de Israel está llevando a cabo una limpieza étnica que, si bien utiliza métodos diferentes a los que usó la Alemania nazi y tiene otra dimensión, presenta inquietantes analogías ideológicas y operativas con lo que entonces ocurrió. Desde el 7 de octubre pasado, el gobierno de Netanyahu ha asesinado a más del 2% de la población de la Franja de Gaza. Ha destruido la mayoría de las viviendas, la práctica totalidad de los hospitales, escuelas y universidades, y está matando de hambre y enfermedades a miles de niños mediante el corte de suministro de agua, de suministro eléctrico, de medicamentos y también suministro alimentario. Es realmente desolador tener que afirmar que el Estado que la comunidad internacional decidió fundar para los judíos como consecuencia de los horrendos crímenes de lesa humanidad que los nazis cometieron contra ellos, ahora está asesinando de forma sistemática e impune a un pueblo entero en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Es realmente desolador, pero hay que decirlo porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. Hoy que se celebran 80 años de un desembarco militar que fue clave para pararle los pies a Adolf Hitler mientras estaba perpetrando un genocidio contra los judíos europeos, hoy que Europa celebra que fue capaz de colocarse en el lado correcto de la historia en aquellos oscuros momentos, es obligatorio para cualquier demócrata decir alto y claro que Europa en nuestra época está haciendo exactamente lo contrario con el genocidio en la Franja de Gaza. Hoy Europa celebra la altura moral y la victoria contra el horror que fue capaz de articular hace 8 décadas y precisamente por eso no puede apartar la mirada de lo que está ocurriendo en Palestina.
Todos los líderes europeos que celebran hoy el aniversario del Día D deben sentir, por exactamente el mismo motivo, la más profunda de las vergüenzas por no estar haciendo absolutamente nada, por detener el horror que se desarrolla en 2024. Esto es parte de lo que decimos hoy en la editorial de Diario Red. Hoy en La Base hablamos de la crisis de los elementos fundantes de Europa. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Buenas tardes, Paola. ¿Qué datos vas a tener para nosotras? Pues hoy vamos a hacer una fotografía un poco general, sobre todo de cómo se relacionan entre sí esos dos pilares que están ahora marcando la campaña de las europeas, pero también ese pensamiento generalizado que estamos viviendo en Europa, que son la guerra y el fascismo. Manu, ¿cómo ha estado el viaje por los medios de comunicación? Bueno, vamos a analizar algunos titulares y algunas piezas que nos dicen dónde está hoy el centro de gravedad de la política en Europa. Y comandante, ¿dónde está tu centro de gravedad? Bueno, vamos a ir con Ursula von der Leyen a los refugios antiaéreos y hablaremos de sus ideas para que los europeos y los que vivimos aquí y pagamos impuestos y por lo tanto el sueldo de Ursula von der Leyen, pues para que toda esta gente, todos nosotros cambiemos nuestra mentalidad, las ideas que tiene para eso. Interesantes. Muy interesante. Hoy contaremos además con Pablo Elordo y coordinador de El Salto. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes. Bueno, pues en un contexto político fuertemente marcado por la dimensión internacional, las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio quizás sean de las más importantes en los últimos tiempos. En España, durante este año, hemos ido viendo cómo la agenda política interna iba quedando progresivamente desplazada o cuanto menos condicionada por un contexto internacional cada vez más convulso y protagónico. Sin duda, los dos puntos clave a tener en cuenta de cara a estas elecciones son, por un lado, el auge de los discursos, pero también de las políticas efectivas de guerra, y por otro, esa internacional ultraderechista que cada vez parece que va cogiendo más y más peso. Ambos amenazan con poner en jaque la esencia misma sobre la que se supone que el proyecto europeo se edificó, la promoción de la paz y la lucha contra el fascismo en pos de garantizar y defender la democracia. Sobre la guerra, recordar brevemente que el Tratado de Lisboa en su artículo 3 reza muy claramente, y cito, en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos. Vamos a detenernos ahora mismo en lo de la Unión contribuirá a la paz, justo lo contrario de lo que parece que se está promoviendo desde la invasión rusa a Ucrania. Ahí tenemos a países como Francia, con Macron poniendo activamente sobre la mesa la posibilidad de recuperar el servicio militar obligatorio, o a España firmando el otro día ese acuerdo con Zelensky, con el que el gobierno de Sánchez se compromete a dar otros más de 1.000 millones de euros en apoyo militar a Ucrania solo en este 2024. Se calcula que el apoyo explícitamente militar de la Unión Europea a Zelensky, junto con el proporcionado por sus Estados miembros, según la web del Consejo Europeo, asciende a alrededor de 33.000 millones de euros, a pesar de que sabemos que, en fin, la población ucraniana ha expresado por activa y por pasiva que está exhausta y que la respuesta de Zelensky ante los desertores del ejército ha sido endurecer las sanciones para seguir obligándoles a ir al frente por la fuerza. Y tenemos también a von der Leyen afirmando aquello de puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible, apostando por la financiación del rearme militar de Europa y estableciendo las políticas de corte belicista como una prioridad, repitiendo sobre todo discursos anti-Putin, señalando a los amigos de Putin, dejando muy claro su orden de prioridades, ¿verdad? Pues sí, porque de hecho hace un par de semanas la presidenta de la Comisión soltaba sin pelos en la lengua esto sobre Meloni, porque ella la verdad es que es bastante transparente en sus prioridades en ese sentido. Eso sí, dale, Xavi. Mire, yo he estado trabajando muy bien con la señora Meloni en el Consejo Europeo, con el resto de presidentes y primeros ministros. Es mi trabajo como presidenta de la Comisión. Y ahora, aquellos que sean pro-europeo, y ella desde luego que es pro-europea, en contra de Putin, desde luego ella lo ha dejado clarísimo, la señora Meloni, y a favor del Estado de Derecho, pues entonces sí que le ofreceremos trabajar juntos. Serán fascistas, pero son nuestros fascistas. Efectivamente, parece que ahora mismo el eje geopolítico Occidente-Oriente, con el tema del genocidio en Gaza, derecho legítimo de Israel a defenderse, lo siguen llamando muchos en Europa, y más aún el eje Europa-Rusia están siendo claves en la orientación política de la Unión Europea, muy por encima del eje izquierda-derecha o de cualquier otro posible. Y recogiendo esas declaraciones de von der Leyen, haciéndole un lavado de cara a Meloni, vamos a aprovechar también para centrarnos ahora en la dimensión relativa a lo
que tiene que ver con la ultraderecha, el otro punto clave de estas europeas. Porque aunque esa ultraderecha no es mayoritaria en el Parlamento Europeo y no está tan unida siempre entre sí, sí parece que este domingo tanto el grupo de conservadores y reformistas, ECR, en el que se encuentran Vox y el Hermanos de Italia de Meloni, como el llamado Identidad y Democracia, valga la ironía, ID, el de Salvini, donde está Le Pen, podrían crecer en representación hasta el punto de que el Partido Popular Europeo, al que las encuestas le auguran la mayoría de momento, se tendría que ver obligado a contar y mucho con el fascismo en sus pactos de cara al futuro. Así que, en primer lugar, hagamos un repaso de lo que dicen esas encuestas. La de Euroactive da 79 asientos de los 720 diputados y diputadas que habrá en el Parlamento a ECR y 69 a ID, que en suma llegarían a superar incluso al grupo de los socialdemócratas, a quienes les dan 136 asientos. Político hoy daba 86 escaños a ECR y 67 a ID, también por encima del resultado de los socialdemócratas, si lo sumamos. Y estos no son además los únicos partidos ultraderechistas o grupos ultraderechistas que puede haber en el Parlamento, porque, ojo, en el grupo de no afiliados también van a caer unos cuantos. Para ubicarnos, SR e ID, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Pues en realidad ambos son bastante parecidos en lo esencial. Comparten esos discursos muy fascistas de celebración mistificadora de la identidad nacional, los valores tradicionales, que son anti-woke también. Por supuesto, están en contra de la ideología de género, aunque ese punto es bastante curioso porque últimamente tanto Meloni como Le Pen, que tienen ahí también entre ellas una guerra de liderazgos fascistas abierta, han estado utilizando la carta de que son mujeres como una puesta en valor, aunque ya sabemos que nada tiene que ver ser feminista con ser mujer, sin más, y que puede ser perfectamente mujer y ser una fascista de la leche. También son extremadamente racistas y están en perpetua campaña negacionista de las políticas verdes y el cambio climático. Efectivamente, en realidad son bastante ultras ambas formaciones. La diferencia que últimamente se ha puesto más de manifiesto de cara a la campaña es que ECR es muy otanista y está muy a favor de la militarización de Ucrania. Y en ID tienen posiciones que parecen más favorables a negociar con Putin. Y bueno, luego también cabe mencionar, aparte, la formación ultraderechista alemana AfD, que hasta hace poco formaba parte de ID también, pero que fue expulsada a finales de mayo porque su cabeza de lista a las europeas, Maximilian Krah, en unas declaraciones a un periódico italiano dijo que no todos los miembros de las SS eran nazis. Así que a los datos de fascistas del Parlamento Europeo, en las encuestas que hemos dado antes, pues hay que añadir también a esta gente que se dice que en Alemania pues puede llegar a ser incluso segunda fuerza. O sea, que cuidado. O sea, pero por eso von der Leyen ha salido hace poco rechazando a AfD y a AN, por ejemplo, pero abrazando a Meloni, claro, que no todos los nazis son igual de nazis y que sobre todo lo importante es ser anti-Putin, no lo olvidemos. Aunque luego todos se reúnan en amor y amistad en los actos de la Internacional Fascista que organiza Vox. Que bien es que estaban allí ambas, Le Pen y Meloni. Sí, en fin, por otro lado, y ya vamos a ir acabando, tenemos que señalar que asistimos a un fenómeno muy preocupante, que es que esa ultraderecha ha conseguido ir colocando en el centro de la agenda mediática y electoral algunos de sus temas fetiche, cosas que ya se supone que parecían estar bastante superadas en la Unión Europea. Sus dos marcos discursivos fundamentales, que son además los dos puntos comunes que sin ambajes ambas familias comparten, han sido la xenofobia y la oposición al Pacto Verde y a las políticas contra el cambio climático, a las que ellos culpan permanentemente de serles que están precarizando al sector de la agricultura, que lleva meses saliendo a protestar con las tractoradas. Además, la cosa es que su legitimación por parte de diversos actores, como hemos visto, por ejemplo de von der Leyen, pues ha ido generando un desplazamiento ideológico de las derechas liberal y conservadora más tradicionales hacia posturas cada vez más fascistas. Por ejemplo, esto es lo que decía el otro día el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en Tenerife. Vamos a escucharlo. En esta legislatura vamos a plantear que las personas que quieran formar parte del proyecto de la Unión Europea han de adquirir un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa, como por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es el compromiso que le pedimos a toda la gente que venga a trabajar a Europa. Los que elijan Europa para delinquir y para infringir nuestros valores no tienen cabida en la Unión Europea. No tienen cabida en la Unión Europea. Aquí se viene a trabajar y aceptar en igualdad los derechos y los deberes, pero no para delinquir ni para reincidir.
El Partido Popular nunca ha sido precisamente un gran aliado de los derechos de nosotras, de las personas migrantes. Pero la verdad es que escuchas a Feijóo y te quedas esperando a que en cualquier momento se quite la careta y debajo aparezca el careto de Jorge Buxadé. Madre mía. Madre mía, porque además habría que ver qué es lo que entiende el PP por defender la igualdad entre hombres y mujeres, y eso de que aquí solamente se viene a trabajar, cuando viene BlackRock parece que no les importa que no vengan a trabajar. En fin, además es un momento muy delicado con respecto a la legitimación de los discursos xenófobos, teniendo en cuenta que el reciente pacto de migraciones, cuyas negociaciones, por cierto, corrieron a cargo de la presidencia española y que Sánchez calificó como éxito, es absolutamente regresivo en materia de derechos humanos y, sin embargo, pues hasta los teóricamente socialdemócratas parece que lo celebraron, así que a ver. No estamos para tonterías comprando los discursos racistas del fascismo, la verdad que no. En fin, gracias, compañera. Very well with Giorgia Meloni in the European Council, as I do with all the heads of state and government. This is my task as president of the Commission. Now, the topics we're going to offer, there we're going to see whether those who are pro-European, and she is clearly pro-European, against Putin, she's been very clear on that one, and pro-rule of law, if this holds, and then we offer to work together. Manu Levin, adelante. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, vamos a analizar, como adelantaba antes, algunos titulares y algunas piezas de la prensa europea mainstream de las últimas horas en esta recta final de la campaña para las elecciones al Europarlamento. Son titulares y piezas que nos dicen dónde está situado hoy el eje, el centro de gravedad de la política en Europa, hacia dónde se sigue moviendo ese centro de gravedad, si no lo evitamos, y cuál es el terreno que se está preparando para el escenario postelectoral. A ver si lo adivino. Vamos hacia la ultraderecha a velocidad de crucero y la prensa prepara el terreno para un pacto con los fascistas. Casi. O sea, sí, esa sería la realidad expresada en términos reales, pero digo casi porque el pacto no será con los fascistas, compañera. No lo llames así. Ni tampoco vamos hacia la ultraderecha. ¿Qué es eso de la ultraderecha? Euronews. Elecciones europeas, las posibles coaliciones de los conservadores y la derecha europea. ¿Pacto entre la derecha y los conservadores? ¿Pero eso no son sinónimos? Ya no. En el nuevo diccionario europeo, la derecha son los conservadores y los fascistas son la derecha. De hecho, Euronews especifica en el interior de su pieza que la hipotética alianza de la que nos está hablando sería entre el Partido Popular Europeo, el grupo llamado Conservadores y Reformistas, el de Giorgia Meloni, y el grupo llamado Identidad y Democracia, el otro grupo de los fascistas, porque sí, la ultraderecha tiene dos grupos parlamentarios a día de hoy en Bruselas, mientras la izquierda lucha por asomar la cabeza, todo un signo de la época, ¿verdad? Continúa Euronews. Los grupos parlamentarios de derecha, ECR e ID, aún tienen por delante la construcción de un frente unido entre sus grupos. Los grupos parlamentarios de derecha llama Euronews a ECR y a ID. Entonces, los que hasta ahora llamábamos de derecha, como el Partido Popular Europeo, ¿qué son? ¿Qué son? ¿No? Parte del consenso progre, por supuesto. Sigo citando a Euronews. El abandono de posiciones prorrusas y el distanciamiento del partido de extrema derecha alemán AfD acercan al grupo Identidad y Democracia al más institucional ECR, liderado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El grupo liderado por Giorgia Meloni, heredera directa del partido de Mussolini, es calificado nada menos que por Euronews de más institucional. Y el otro grupo de ultraderecha, Identidad y Democracia, también es presentado por Euronews como un espacio que se ha acercado al más institucional y además es pro-OTAN. Así que, por lo tanto, también sería aceptable. Fascismo, pero institucional. Seremos fascistas, pero sabemos gobernar, ¿no? Pues nada. Machismo, LGTBI-fobia, racismo, violencia, todo para defender a los poderosos, pero de forma institucional. Eso es lo que hace el centro-derecha, ¿no? Una mayoría de centro-derecha, se pregunta Euronews. Este parece ser el mensaje que se desprende, atención, del acto Europa Viva 24 organizado en Madrid por el partido Vox de Santiago Abascal. Muchos percibieron una señal de unidad en la derecha, afirma el equipo del Centro de Sondeos de Euronews. Ya. Así que el acto de Vox en Madrid, en el que Milei vociferó las ideas radicales de la nueva internacional de ultraderecha, visibilizó una mayoría de centro-derecha. ¿Pero esto qué es? Si pensamos en Giorgia Meloni, continúa Euronews, la primera ministra italiana, por ejemplo,
tenemos que entender que cuando miramos su liderazgo en la derecha europea, también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de líderes que en algún caso también son jefes de gobierno, por lo que tienen intereses diferentes, explica Francesco Sismondini, uno de los analistas del Centro de Sondeos de Euronews. Ah, que hay intereses diferentes con Meloni, pero no por ideología, no porque sea fascista, si luego estamos de acuerdo en todo, sino porque es en un país diferente y cuando se juega la Eurocopa cada uno animará a su selección, supongo, claro. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Intereses diferentes porque somos de países diferentes, por lo demás, todo es centro-derecha. Hasta donde se pone el sol. Abascal, centro-derecha. Meloni, centro-derecha. Milei, centro-derecha, y el acto de Vox con Milei evidencia una alianza del centro-derecha. Concluye Euronews. El centro de gravedad se desplazará sin duda hacia la derecha y eso es algo que el Partido Popular Europeo, que será entonces el actor central, estará dispuesto a utilizar. El centro se desplaza hacia la derecha, esa es la clave, hasta el punto de que la prensa europea más mainstream ya prácticamente ubica en ese espacio a una figura como Giorgia Meloni. Por eso, en este momento histórico en el que el mundo, dicho mal y pronto, se va a la mierda, hay que dar poder a quienes están dispuestos a hacer tracción ideológica para mover el centro hacia el otro lado. O somos capaces de empujar en esa dirección o, de nuevo, hablando mal y pronto, estamos bien jodidos. Meloni es el nuevo centro y, por cierto, los nazis ya sabéis que son solo padres de familia que defienden a sus hijos e hijas y sus valores. Ese ha sido básicamente el discurso mediático que hemos visto en los últimos días aquí en España sobre la agresión de un nazi contra un cómico que dijo algo que no le gustó. Un grupo de padres invaden Polonia, puso alguien en Twitter el otro día. Bueno, todo esto me recordaba la genial pieza que publicó El Mundo Today. Los nazis, frustrados de que los medios les ningunen y se nieguen a llamarlos nazis. De verdad que no nos sentimos atacados si se nos llama nazis, que es lo que somos, nazis del nazismo de toda la vida, con su letra N y con su letra Z. No somos activistas ni nostálgicos, somos nazis. Y ojo, con mucho orgullo, ha insistido este simpatizante de ideologías conservadoras desde la asociación decorada con parafernalia de la Segunda Guerra Mundial, lo que indica que muchos de sus asociados son aficionados a la historia, probablemente. Y avisamos, nos gusta pegar a gente, ha dicho este aficionado a los deportes de contacto. Una pista para llamar a alguien nazi es que esa persona diga que es nazi. En ese caso se le puede llamar nazi sin problema y preferiríamos que no se usaran eufemismos. Hace años nos hubiera dado vergüenza, pero ya no. Ahora es un orgullo y nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Muchas palizas, así que por favor llamadnos por lo que somos, ha sentenciado Jaime Román, presidente del Club Cultural Asociación Nazi Española y padre de familia. Grandes y certeros siempre los compañeros del Mundo Today. Y la realidad no hace más que darles la razón, lamentablemente. Vamos a comentar ahora otra pieza, esta de France 24, otro medio mainstream europeo. Atención al nivel de lavado de cara a Giorgia Meloni. Elecciones Europeas 2024, las metamorfosis de Giorgia Meloni. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha pasado de asustar a Europa a ser uno de esos rostros más poderosos. La metamorfosis de Meloni, mira, como la de Kafka, pero al revés. Esta se acostó siendo un bicho fascista y se ha levantado siendo una simpática ciudadana. Las metamorfosis, continúa France 24, de la italiana Giorgia Meloni han empezado desde lejos para llegar hasta aquí, pero puede que aún no se haya completado. La primera ministra de Italia, en su juventud, fue una ultraderechista de retórica encendida y militante del difunto y entonces minoritario Partido Postfascista Movimiento Social Italiano. Se ha transformado en un rostro imposible de evitar de cara a la Europa que surgirá de las elecciones del bloque entre este 6 y 9 de junio. Así que Meloni era una encendida militante fascista en su juventud. En su juventud, léase el año pasado. Meloni es una protagonista de la política europea, tanto para aquellos que intentan obstaculizarla como para quienes buscan atraerla a su orilla, que actualmente son varios. Sus decisiones en política exterior han sido clave en este camino. Fiel atlantista, Meloni se ha alejado, desde que es mandataria, de la retórica antieuropea de sus años en la oposición y ha respaldado gran parte de las decisiones más importantes del bloque, entre ellas el apoyo a Ucrania ante la guerra que Rusia mantiene en el país. Fiel atlantista, sus decisiones en política exterior han sido clave en este camino. Ahí hay otra clave que señala el nuevo consenso político europeo. Si estás con la OTAN, puedes ser fascista, que aquí no pasa nada. Meloni, continúa France 24, también ha sido el rostro más razonable del bloque ultraderechista europeo, integrado también por personajes más disruptivos, como el primer ministro de Hungría,
Víctor Orbán. Ahora ser fascista, en el mejor de los casos, se le dice ser disruptivo. Resultado de ello, continúa France 24, ha sido también su acercamiento a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante cuyo mandato firmó la reforma del Pacto de Estabilidad y el acuerdo migratorio. Con la alemana también se ha consumado el acercamiento al centroderechista Partido Popular Europeo. Esto pese a ser Meloni la líder del Grupo Europeo de los Conservadores y Reformistas y von der Leyen pertenecer al Partido Popular Europeo. Tanto es así que también otros líderes que integran este grupo, como el italiano Antonio Tajani y el jefe del Partido Popular Español, Alberto Núñez Feijóo, la han elogiado abiertamente. En la misma línea, ha mantenido una campaña de tonos moderados y sin estridencias en la que se ha presentado a menudo como una figura tranquilizadora y de mensajes positivos de cara al futuro. Esto en lugar de adoptar los tonos más aguerridos de, por ejemplo, Matteo Salvini. Un rostro razonable, tonos moderados, sin estridencias, figura tranquilizadora, mensajes positivos. Parece la cadena SER sobre Feijóo. Los bajos decibelios, ¿recuerdan? En fin, así, amigos y amigas, es como se contribuye a mover el eje político hacia la derecha. Razonable y moderada, no como Salvini, dice la pieza. Por si alguien se está confundiendo en este punto, Salvini es ministro del gobierno de Meloni, gobiernan juntos. Sigue France 24 con su lavado de cara. A finales de abril, el escenario principal del anuncio de Meloni de su decisión de presentarse como candidata y cabeza de lista en todas las circunscripciones en Italia no fue en un edificio romano o una sala de congresos. El anuncio se realizó con las albinas arenas del mar Adriático de fondo en la marítima ciudad de Pescara. Detrás incluso se veían bañistas paseando junto a las orillas con sus perros. Ay, bueno, pero si hay perritos ya está, todo está bien, ¿no? Porque además Hitler también adoraba a los perritos. Hitler adoraba los perritos. Algunos de sus más atentos observadores lo considerarán parte de las tácticas de Meloni, a la que tildan de animal político extremadamente inteligente y capaz de adaptarse al entorno, y con mucha ambición. Bueno, así concluye la oda de France 24 a Meloni, y a continuación este medio de comunicación además sugiere al lector leer otra pieza que enlaza con el completamente inocente título ¿Por qué Giorgia Meloni busca desligarse del fascismo? En fin, creo que queda clara... La cosa, queda claro para qué pacto se está preparando el terreno aquí por parte de los poderes mediáticos centrales de Europa, y que dentro de poco, a este paso, la existencia de un salario mínimo o pensiones públicas pues será considerado comunismo también, ¿no? En este mapa político en que la centralidad está a punto de ser Giorgia Meloni. Por cierto, acabamos ya, todo esto contrasta enormemente con lo que hicieron en 2015 estos mismos medios de comunicación con el gobierno de Syriza en Grecia. ¿Recordáis? Euronews, Tsipras, el hombre que quiso doblegar a Europa y acabó cediendo. El País, Grecia acepta el plan europeo que rechazó en el referéndum. Clarín, de cómo Europa aplastó a Grecia. Esta es la historia de la última década en Europa. Legitimación del fascismo y aplastamiento de cualquier proyecto de cambio. No ya revolucionario ni muchísimo menos, ojalá, sino con simples programas socialdemócratas que hace algunas décadas habrían sido vistos como moderados. O somos capaces de hacer tracción hacia posiciones de justicia social, volviendo a poner en pie a una izquierda que sea transformadora, o cuando se celebren las próximas elecciones europeas dentro de 5 años, no sé dónde vamos a estar. A este paso, metidas en un búnker antiaéreo, como nos propone von der Leyen. Gracias, Manu. Ni mis padres, ni yo, ni mis hijos han visto un refugio antiaéreo más que en las películas, y tiene que seguir siendo así. Ojalá ni nuestras hijas, ni nuestros hijos, ni nosotros conozcamos nunca qué narices es un refugio antiaéreo y dónde hay que meterse cuando están cayendo bombas. Buenas tardes, comandante. Vamos a ese refugio. Venga, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Finlandia tiene más de 50.000 refugios antiaéreos. Su preparación tiene como objetivo fortalecer su resiliencia y disuadir la agresión. Tenemos mucho que aprender de los finlandeses. Este es el cambio de mentalidad al que quiero contribuir durante mi segundo mandato. Ursula von der Leyen decía ayer, así de clarito, en su cuenta de la Red X, que lo que quiere, en el más que probable caso de ganar las elecciones, es que los que vivimos en Europa, y me incluyo, pese a que no puedo votar, pero los inmigrantes también pagamos nuestros impuestos aquí y por lo tanto, como dije, su sueldo, pues que todos vayamos asimilando que nos puede esperar un próspero futuro estando dentro de un búnker. La presidenta de la Comisión Europea fue a Finlandia a hacer campaña paseándose por refugios antiaéreos y se quedó maravillada aparentemente de la calidad de las instalaciones y con ganas de aprender de los finlandeses a construir sótanos bajo tierra con literas, iluminación y muchas cosas más. Y nosotros que nos reíamos de las preparacionistas hace tan solo unos
unos años. Mira dónde estamos ahora, con una preparacionista a punto de revalidar su mandato en el cargo de presidenta de la Comisión Europea. 50.000 refugios antiaéreos para un país de algo más de 5 millones de habitantes, con una extensión de algo menos de 350.000 kilómetros cuadrados. Los finlandeses sí que saben del preparacionismo y me preguntarán cómo se las arreglaron para prepararse en tan poco tiempo. Bueno, es que llevan desde el siglo pasado construyendo esos búnkeres y en su momento ha sido algo comprensible. Arrancaron en los años 60, en parte por su experiencia de la Guerra del Invierno de 1939 con la URSS y en parte porque durante la Guerra Fría se posicionaron como un estado neutral, ni proestadounidense ni prosoviético. Esto, en el contexto de la época, no resultaba para nada fácil porque Finlandia estaba geográficamente en el centro de la confrontación entre dos bloques beligerantes y con la mayor frontera terrestre con la URSS, que se extendía a lo largo de más de 1.300 kilómetros. Pese a ello, Finlandia ha rechazado las insistentes invitaciones de ingresar en la OTAN hasta literalmente el año pasado. Comprensible el preparacionismo finlandés, pero recapitulemos. Finlandia no formaba parte de la OTAN durante la Guerra Fría. Tenía la frontera más larga con el Imperio del Mal, como tachó a la URSS Ronald Reagan. Construyó decenas de miles de refugios a lo largo y ancho del país y nadie la atacó en estos más de 50 años, estando el país fuera del paraguas de la Alianza Atlántica hasta el año 2023. Exacto, como han sido tantos búnkeres y Finlandia afortunadamente no ha sido atacada por nadie desde la Segunda Guerra Mundial, pues los han ido convirtiendo en instalaciones deportivas, aparcamientos, piscinas, almacenes. Ahora, siendo parte de la OTAN, la alianza con el presupuesto militar más exorbitante del mundo, incomparable con el de Rusia, pues Finlandia va acomodando esos búnkeres de nuevo para un eventual ataque, según pudimos conocer gracias a Ursula von der Leyen. En un reportaje del diario .es, en colaboración con The Guardian, publicado hace 2 años, el instructor de seguridad del Centro de Defensa Civil de Helsinki, Tommy Rask, explicaba que solo los refugios de la capital son capaces de alojar a más de 900.000 personas y son a prueba de todo. Estos refugios pueden proteger contra prácticamente cualquier bombardeo o ataque químico. Tenemos agua, aire y camas para que la gente pueda aguantar durante semanas, contaban en aquel entonces. Pues nada, muy bien. Vayamos cambiando la mentalidad para presumir de refugios a prueba de invierno nuclear con el mismo entusiasmo. Ursula von der Leyen se esforzará para que todo esto nos parezca un gran plan que desarrollar y en el que invertir durante los próximos años. La apuesta por la cultura de paz y por la diplomacia es algo que en esta campaña electoral escasea, por no decir que brilla por su ausencia. Más belicismo revestido de preocupaciones por la seguridad, más armas y ahora insinuaciones desde algunos sectores políticos y militares sobre que la población aún podría sacrificarse más. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está ultimando el envío de instructores militares a Ucrania, algo que el canal público galo France 24, que ya mencionamos aquí, califica como un mensaje de determinación y eficiencia para Moscú. Moscú, a su vez, siguiendo esa espiral de escalada, ya advirtió de que esos instructores militares serían considerados objetivos legítimos por el ejército ruso. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor francés, el coronel Pierre Gilles, decía anteayer en una entrevista exclusiva al medio de corte católico La Croix que confía en la capacidad de movilización del ejército francés ante el regreso de la guerra. La nación está dispuesta a hacer sacrificios para defender lo que más ama. Estaría bien tener una definición más concreta de cuál será la clase concreta de cada nación a la que le tocará hacer sacrificios para defender lo que ama, porque Ursula von der Leyen ya se sinceró entre risotadas cuando dijo que, por supuesto, ninguno de sus 7 hijos está en la Bundeswehr, el ejército alemán. Bueno, pero ellos seguro que lo que sí que tienen es un refugio finlandés de estos con piscina, cinta de correr, desviviéndose por cambiar la mentalidad, tal y como predica mamá. Otro preparacionista es el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que dijo ayer que habría que volver a pensar en la obligatoriedad del servicio militar en el país porque, cito literal, debemos estar preparados para la guerra en 2029. Todas estas declaraciones, además de coincidir con la campaña electoral europea, se producen poco después de la gira por diferentes países europeos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que visitó, como sabemos, Bélgica, España y Portugal, entre otros países. Ucrania ya ha firmado acuerdos bilaterales de cooperación con varios estados y esto le garantiza suministro de nuevos armamentos para seguir resistiendo la invasión de Rusia. Pero como hemos dicho aquí en varias ocasiones, Ucrania tiene otro problema, que es el demográfico. Cada vez va a tener menos
menos gente para la trituradora de carne que es la guerra. Con lo cual, esas ideas que empiezan a airear algunos líderes europeos sobre el envío de tropas para ayudar a Ucrania, pues hay que tomárselas muy en serio. Si a ello le sumamos que Ursula von der Leyen pide en campaña un cambio de mentalidad para ir construyendo búnkeres por Europa, pues ya viene siendo hora de entender hacia dónde nos llevan a todos. Y ojo, no se os ocurra protestar porque el señalamiento y la criminalización de cualquiera que hable de la diplomacia y de la paz como alternativa está a la orden del día. Está en la orden del día e irá empeorando. De eso también se encargará la amiga Úrsula. Antes de quedarse estupefacta por los refugios antiaéreos finlandeses, lanzó una gran propuesta que denominó pre-banking y que en román paladino significa la censura y el ostracismo de los disidentes de toda la vida. Escuchen. And finally, it takes resilience. As technology evolves, we need to build up societal immunity around information manipulation. Because research has shown that pre-bunking is much more successful than debunking. Pre-bunking is basically the opposite of debunking. In short, prevention is preferable to cure. Perhaps if you think of information manipulation as a virus, instead of treating an infection once it has taken hold, that is debunking. It is much better to vaccinate so that the body is inoculated. Pre-bunking is the same approach. Because disinformation relies on people passing it on to others. It is essential that people know what malign information's influence is and what the techniques are that are behind it. And as the knowledge goes up, our chances of being influenced goes down. And that builds up the society resilience that we will need. Pues ya lo habéis oído, pre-banking es mucho mejor que el debunking. Os explico cómo va a ser ese pre-banking. Los puntos de vista dominantes favorables a los poderes políticos, económicos y mediáticos son ya presentados como la verdad y los hechos objetivos. Nos tenemos que preparar para la guerra todos, tenemos que gastar más en armamento, cavar trincheras y ni siquiera plantear salidas diplomáticas porque no hay alternativa. Todo aquel que ponga en duda esos hechos objetivos ahora mismo ya queda sujeto al debunking. Un debunking que consiste básicamente en ataques, criminalización y difamación revestida de argumentos contra lo que consideran desinformación. A mí se hartaron y se hartan de tacharme de agente de Putin porque nací donde nací y trabajé en Rusia hasta 2022. Y a toda voz europea que hable a favor de la paz y en contra de la continuación de la guerra se hartarán de señalarla como idiotas útiles y de hacer comparaciones con los pronazis estadounidenses y británicos que pedían la no intervención en la Segunda Guerra Mundial, que ya tenemos unos cuantos periodistas, algunos de ellos muy progre, que lo vienen haciendo desde hace años. Funciona así ya, no es ninguna novedad. Lo que quiere hacer Ursula con el pre-banking es adelantarse a que estas ideas, en este caso hablamos de la cultura de paz en concreto, siquiera aterricen en debates públicos. Es decir, como dijo Manu, estamos hablando de una censura previa de toda la vida. Se busca construir un discurso dominante, belicista, basándose en lo que se tomará como los hechos objetivos. Nos vamos a la guerra ya sin remedio y sin ninguna alternativa, y eso justificará cualquier vulneración de los derechos humanos y de la libertad de expresión en nombre de la patria y la seguridad. Lo mismo que está pasando ya en Rusia, con la diferencia de que ese país sí se ha metido efectivamente en una guerra. Está planteando una distopía, y allá que nos lleva entre sonrisas. Una distopía en la que cualquier postura pacifista será tratada como colaboracionista con el enemigo y cualquier llamamiento a la paz desprestigiado, tachado de desinformación y probablemente criminalizado incluso antes de que se emita. En cualquier caso, viene a ser tachar como desinformación a todo aquello que no sea pensar como esta señora, que ya sabemos a qué partido y qué ideas representa. Bueno, así que ya nos podemos hacer una idea de quiénes son los primeros en la lista para ser pre-banqueados, no sé cómo pronunciar esto, y quienes se encargarán de la noble tarea del pre-banking, ¿no?
Un pre-banking al estilo del que se hizo en Israel, donde el discurso dominante que se ha instalado es que en Gaza no hay civiles. Un discurso que ayudó a sostener un régimen de apartheid durante décadas y ahora ayuda a llevar a cabo un genocidio. Dice Úrsula que va a trabajar para que cambiemos la mentalidad. Su faro debe ser ese. Lo bueno es que todavía se puede cambiar. Gracias, Ina. Palestina! EU, you can't hide! You're supporting genocide! Ursula, you can't hide! You're supporting genocide! Hoy contamos con Pablo Elordu, coordinador del Salto. Pablo, muchas gracias por estar con nosotras en La Base. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mi primera pregunta es muy directa, pero no fácil de responder seguramente. ¿Qué es lo que está en juego este domingo? Pues está en juego la Unión Europea tal y como la conocemos, que no nos gusta, o la Unión Europea del miedo y de la intolerancia, ¿no? Yo creo que los pasos que se están dando, independientemente de los resultados, ya están llevando a esa fogocracia, a ese gobierno a través del miedo, y un Parlamento Europeo escorado más hacia la derecha, con el poder que pueden ganar esos dos grupos que habéis comentado, tanto ECR como ID, pues va a hacer que el miedo sea el motor de los negocios, vamos a decir, porque al final todo esto es un proyecto económico y gobernar a través del miedo significa tener también el poder financiero y tener el poder económico de orientar las inversiones y de orientar el negocio hacia donde se quiere orientar por parte del gran capital internacional. Pau. Hola, ¿qué tal, Pablo? Gracias por estar con nosotras. Mira, yo te quería preguntar si consideras que estamos asistiendo a una normalización de la xenofobia que trasciende un poco esos bloques ultraderechistas que hemos mencionado, con la aceptación, por ejemplo, por parte de los socialdemócratas o los verdes de medidas como el pacto migratorio, ¿no? Sí, claro. A ver, el pacto migratorio, los socialdemócratas lo vendieron como era lo que se podía arrancar. Hay que contar además que se negoció, gran parte de la negociación tuvo lugar durante el semestre español, o sea, durante la presidencia de Pedro Sánchez del Consejo Europeo. Este tipo de pactos, para quien no lo sepa, se conciertan, digamos, en los famosos trílogos de Consejo Europeo, Comisión y Parlamento Europeo, y salen avalados por el Parlamento Europeo después de haber sido cepillados, vamos a decir, por los gobiernos, básicamente por los jefes de Estado y de Gobierno. En el caso de este pacto hay que recordar muy someramente que se ha dicho que es un pacto de criminalización de la ayuda humanitaria, de las ONGs de búsqueda y rescate en el mar, y que puede dar lugar a situaciones de legalización de devoluciones en caliente. Va a dar lugar, digamos, o abre mucho más la cuestión de la externalización de fronteras, que como ya sabemos funciona, y va a dar pues el poder a Frontex, que ya es de facto el ejército europeo, es la primera fuerza militar europea y probablemente no sea la última, pero ahora lo es, y ha subido su financiación muchísimo. Ese es el marco, digamos, en el que se nos dice que este es el pacto menos malo. Todavía queda tiempo hasta que este se aplique, y la lógica dice que la contestación en la calle por parte de personas migrantes y de las sociedades civiles puede hacer que este pacto no salga a la luz, por lo menos no en sus aspectos más lesivos. Pero desde luego sí, yo creo que forma parte de esta Europa del miedo en la que la inmigración pues se ha convertido en el chivo expiatorio de los poderes, porque la causa de miedo número uno, por lo menos según una encuesta que ha sido publicada esta semana de Capa Research, que tiene 10.000 entrevistas, la causa de miedo número uno es la incertidumbre económica. La segunda es la inmigración. La incertidumbre económica la Unión Europea no la puede atajar, porque parte del sistema capitalista significa que los trabajadores y las trabajadoras
tanto el sector productivo como el reproductivo, tengan incertidumbre económica. Es parte del juego, si no, no funcionaría. Entonces van a la causa número 2, que es una que ellos aumentan con sus discursos, que es la de la inmigración. Y así, digamos, se justifica todo un aparato de pensamiento por el que la causa número 2 es asociada al peligro económico y mucha parte del electorado, una gran parte del electorado compra ese marco y, digamos, funciona perfectamente o es perfectamente funcional ese marco para los objetivos de seguir, digamos, con los negocios como siempre, que además ahora, como decís, tiene que ver con la guerra y la guerra entendida también como la militarización de esas fronteras. Bueno. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por estar en la base. ¿Cómo estás? Te quería preguntar un poco cómo has visto en general el papel de los grandes medios de comunicación, tanto durante toda la precampaña, que dura ya algunos meses, como en estas últimas semanas de campaña. Sí, la precampaña para que la inmigración o la migración o el miedo, digamos, a la migración irregular sea una constante, dura mucho tiempo. Entonces, podemos hablar de que es un continuo que no va a terminar con los resultados electorales, ¿no? Son estos grandes temas que no van a salir de la agenda y, de hecho, están ganando progresivo empuje en la agenda. En el caso de los medios de comunicación españoles, tanto es así que estamos viendo cómo incluso los temas predilectos de Vox, de la extrema derecha y del Partido Popular, como son la ley de amnistía, etcétera, ya van cediendo terreno a la inmigración, ¿no? Habéis puesto un corte de Alberto Núñez Feijóo y no hay más que recordar que uno de los lemas de campaña de Abascal es este de más muros y menos moros, ¿no? Siempre que se compran esos marcos aparece, digamos, la barrabasada máxima, porque se va, digamos, dejando ese espacio a que aparezca. Hace una semana salió un estudio de la Fundación ISEAC que decía, entre otras cosas, que toda la percepción social sobre la inmigración está, vamos a decir, inflada. Y uno de los aspectos fundamentales de esa hinchazón es que la población española piensa que un 47,9% de la población no autóctona, vamos a decir, extranjera, que ha migrado, etcétera, reciben beneficios sociales, cuando es un 11%. Estamos hablando de menos población que recibe estos beneficios sociales, llámese pensiones no contributivas, etcétera, que la población autóctona, por supuesto. Esto no cabe duda alguna de que es así, pero sin embargo la percepción es de que es el 47,9%. Este tipo de distorsión no se produce sin los medios de comunicación. Es una cuestión de cajón de madera de pino. O sea, no hay una posibilidad de que se produzca una confusión de tanto nivel. No hablamos de unas décimas o de unos pocos puntos, hablamos de 36 puntos de confusión o de distorsión de unas cifras. Si no existen los medios de comunicación que sobrerepresentan esa idea de la paguita, de las ayudas, de las familias, bueno, todo el libreto que ni siquiera viene de Trump, que viene de mucho antes, viene de Nixon, etcétera, viene de Reagan, que es el libreto de las mujeres que acumulan beneficios sociales, ¿no? Esto, digamos, ha funcionado porque han sido noticia o han sido piezas en los matinales de la mañana. Sin eso, no estaríamos hablando de esto. Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Estábamos ahora comentando esta nueva iniciativa de Ursula von der Leyen. No sé si te enteraste, lo de pre-banking. Básicamente está queriendo cambiar la mentalidad de los europeos para que adopten el discurso afín a los poderes económicos, políticos como propios, sin cuestionamiento alguno. Te quería preguntar si esto llega de alguna forma a realizarse, qué significa para la profesión en primer lugar y cómo se va
a llevar a cabo en España? Bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo? Lo puedo temer, pero no tengo... Afortunadamente no tengo el conocimiento de que se esté planteando algún tipo de ley restrictiva a la libertad de expresión más allá de las que tenemos, ¿no? Llámese ley Mordaza o la propia ley de prensa, que sí que ya establecería o establece, digamos, fórmulas de censura de medios de comunicación, lo que pasa es que no se utiliza, ¿no? O sea, con esto quiero decir, las herramientas ya existen, pero de lo que yo creo que habla von der Leyen y hablabais vosotros en el programa es de una atmósfera macartista, de una atmósfera de censura espiritual, en el sentido de esto que normalmente llamamos autocensura, que tiene más que ver con que quien se mueva no va a salir en la foto, y quien, digamos, no siga esas corrientes oficiales, pues no va a ser considerada un medio de comunicación, no va a ser considerado un periodista legítimamente, y se le va a poder perseguir. Von der Leyen tiene, digamos, estos excesos bélicos que luego yo creo que a la hora de llevarlos a la práctica encuentra choques, porque es normal, digamos, que el Consejo Europeo le recuerde que la Comisión Europea no está sola, ¿no? Ya pasó con el tema de Israel, ya ha pasado con el tema de Israel, que ella ha ido más allá, digamos, en su pensamiento prefascista. Lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En la base, cuando hemos hablado de von der Leyen, como ella va un poquito más allá de lo que es el statu quo de la Unión Europea. Y al final esto delata muchas cosas, ¿no? Delata esa intención por parte de los poderes financieros, a los que von der Leyen representa perfectamente, una intención, digamos, de limitar las democracias, ¿no? Aquí la clave, desde la crisis económica, es que hay una parte del capital o del neoliberalismo que piensa que puede vivir sin democracias liberales, ¿no? Esto es la puerta que se abre a partir de 2008 y que tiene consecuencias en todo el mundo, y en la Unión Europea pues no se deja de coquetear con esa idea. Lo llamarán democracia igualmente, pero si empezamos a ver pues estos elementos de macartismo, más de lo que ya lo estamos viendo, ¿no? Porque esa contención de los espíritus ya se está produciendo, pues si los empezamos a ver en normativas y en directivas, pues, como digo, lo seguirán llamando democracia, pero cada vez se parecerá menos a lo que tiene que ver con el pueblo decidiendo las políticas públicas a seguir y el pueblo ejerciendo sus derechos humanos, de libertad de expresión, etcétera, que es lo que se supone que es lo que rodea a toda la Unión Europea. Pablo Elordo, y coordinador del Salto, muchas gracias por haber estado con nosotras en La Base. Gracias a vosotras. Llegamos ya al final del programa y les dejamos con un temazo de nuestro querido compañero Alfonso Gardi, en el que hemos puesto también nuestro humilde granito de arena: Isa Serra en el violín, Manu Levin en el bajo y esta servidora en el piano. Republicaremos, porque creemos que un futuro realmente diferente es posible. Hasta mañana. Republicaré esta canción cuando el pueblo recupere su memoria y el pájaro negro se ha enterrado en el campo de infamias de la historia. Cuando caigan todas las coronas y los palacios sean ocupados por aquellos que fueron desahuciados, republicaré esta canción cuando abramos la última frontera. Derribemos las vallas, los muros y acabemos con sus malditas guerras.
Tomemos los medios y los fines, redistribuyamos la riqueza, devuelvan lo que no es suyo. Republicaré contigo, mi amiga, mi amiga, mi amigo. Republicaremos, republicaremos, compañero, compañera. Republicaremos, republicaremos, va la vencida a la tercera. Republicarás tu versión cuando hagas tuya esta quimera de crecer para sostener, para reconectar con el mar y la tierra. Cuando nadie sea más que nadie, por su género, su renta o su piel, o por el azul oscuro de su sangre. Republicarás tu versión cuando entiendas que todavía podemos, que el futuro sigue en nuestras manos, que somos muchas más que ellos. Cuando en las calles nos reconozcamos, que solo en común vencemos al miedo y con fuerza y alegría juntas cantemos. Republicarás conmigo, mi amiga, mi amiga, mi amigo. Republicaremos, republicaremos, compañero, compañera. Republicaremos, republicaremos, va la vencida a la tercera. Republicará esta intuición cuando el pueblo reivindique sus conceptos, que sin igualdad y sin solidaridad tu libertad no es más que privilegio, que no hay más hondo negacionismo que el de la existencia de lo estructural. Y arriba, arriba el sur global.